El tema de cimentación muchas veces lo escuchamos y decimos, bueno, es la parte importante de toda una edificación, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque la cimentación en sí soporta todas las cargas de la propia edificación, ¿no? Y es transmitida al terreno. Y donde que el terreno tiene que tener una buena capacidad portante para poder resistir todas las cargas vivas de la edificación y de la propia estructura que recibe estas. Siguiendo con los temas de autoconstrucción, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cimentación. Amigos, estuve recorriendo algunas zonas sur más o menos por Mala, en unas urbanizaciones ya entregadas, desarrolladas, habilitaciones urbanas, en donde encuentro pues una platea de cimentación, una cimentación como una placa gigante, ¿no? De unos 30 centímetros aproximadamente, y me acerco donde el maestro Doras, porque estaba el maestro, y yo, ¿qué es lo que está haciendo? No, me dice, estoy haciendo una platea porque acá encontramos agua a 1,5 metros, me dice. 1,5 metros, claro, ya decía yo, porque estaba tasando un inmueble por ahí cerca y caminando por el medio del terreno, en la chacra, y sentía como algo medio fangoso, ¿no? Está cerca de la playa. Entonces vino el tema y para ello, para desarrollarlo, dije, vamos a invitar entonces al ingeniero Edwin Acuña, ¿no? Cifuentes, quien es ingeniero civil y tiene maestría en gestión, administración y construcción en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? El alma mater. Muy bien, vamos a conversar con el ingeniero Edwin Acuña. ¿Cómo está? Bienvenido. José, muy buenos días. Grato de estar en tu programa, que es bien sintonizado en el rubro pues, que nos compete, nos compromete, el tema de la construcción, ¿no? Y agradecido por la invitación. Tenemos mucho público televidente que es autoconstructor, ¿no? Y que, claro, siempre se le recomienda que lo realicen con un proyecto de ingeniería, con un proyecto de arquitectura, pero siempre supervisado. Entonces, queremos preguntarle cuál es la definición de una cimentación. ¿Qué es una cimentación? Mira, José, el tema de cimentación muchas veces lo escuchamos y decimos, bueno, es la parte importante de toda una edificación, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque la cimentación en sí soporta todas las cargas de la propia edificación, ¿no? Y es transmitida al terreno. Y donde que el terreno tiene que tener una buena capacidad portante para poder resistir todas las cargas vivas de la edificación y de la propia estructura que recibe estas. ¿Es cierto que la edificación presiona al suelo y el suelo reacciona? ¿Cómo funciona la relación cimentación, que es concreto armado, versus suelo? Sí, eso es una parte muy importante, se podría decir la parte donde nace una construcción, ¿no? Tiene que tener la carga que es distribuida al terreno, debe ser menor a la carga que soporta el suelo en sí, ¿no? Hablamos de la capacidad portante. Entonces, esa parte es muy importante y ello nos va a llevar a que el estudio de suelos correspondiente nos pueda brindar ese tipo o el valor de la capacidad portante, ¿no? ¿Necesitamos algún suelo en especial para construir, por ejemplo, unos 3 pisos, 4 pisos en una construcción? ¿Qué tipo de suelo es el mejor y qué otros hay? Sí, con respecto a los suelos, lo ideal, como te mencionaba, es el tema de la capacidad portante, ¿no? Suelos con capacidades portantes superiores a 1, estamos hablando de suelos gravosos, suelos rocosos, y esos son los ideales para lo que es una construcción, ¿no? Es por eso que en las construcciones que generalmente uno encuentra durante la experiencia o viviendas típicas, encontramos un tipo de cimentación que es con cimientos corridos o con zapatas aisladas, ¿no? A diferencia ya de otros tipos de suelo que son más especiales, un suelo blandos de capacidad portante baja que requieren otro tipo de cimentación, ¿no? ¿Qué son los cimientos corridos? Cuando voy a una obra veo que están cavando en línea recta como si fueran unas zanjas. ¿Eso es cimiento corrido? ¿O me equivoco? Sí, correcto, José. El cimiento corrido se utiliza para soportar la carga que tienen los muros portantes en una edificación, ¿no? Entonces, eso es generalmente la función que tiene el cimiento corrido. Ahora, el cimiento corrido depende de las características del suelo. Podemos tener, por ejemplo, el tipo de mezcla que se puede utilizar en el cimiento corrido, va a depender de las características del suelo, ¿no? Entonces,
En ese sentido, tenemos pues que, dependiendo del estudio, puede adicionarse al concreto ciertos aditivos para responder al ataque que se pueda presentar frente al suelo que se encuentre durante el estudio propiamente antes de que se realiza, ¿no? ¿De qué están compuestos los cimientos corridos, ¿no? Yo los veo en zanja, después veo que arman unas varillas de acero. ¿Qué contiene? Sí, el cimiento en sí, como te mencionaba, es para soportar a los muros portantes. En sí la forma son de formas rectangulares. Tiene una parte de cimiento que va directamente enterrado sobre la superficie y sobre esto nace un sobrecimiento, ¿no? Muy bien. Ese es el modelo general de un cimiento corrido, ¿no? ¿Qué profundidad puede tener un cimiento corrido, no? Bueno, algo estamos viendo en la pantalla, las zanjas, ¿no? Que usualmente se realizan, ¿no? Y hay una profundidad en específico para un cimiento corrido promedio, digamos. Sí, José, estamos hablando de a 1 metro de profundidad, 80 centímetros de profundidad del nivel de terreno, ¿no? Ese es el estándar que se maneja en viviendas convencionales, ¿no? Excelente. ¿Y qué tipo de acero, qué diámetros utilizan? Sé que depende del cálculo, pero ¿hay algo más común, digamos, Sí, corriente que se utilice? Sí, una cimentación corrida simple pues lleva netamente lo que es un concreto ciclópeo, ¿no? Tanto en el cimiento como en la parte del sobrecimiento, ¿no? Pero cuando ya depende del estudio, como mencionabas, ya va a requerir un tipo de refuerzo adicional, ¿no? Entonces podría tener un refuerzo de media pulgada, de 5 octavos. El tema de la distribución de estribos también va a variar, puede ser de 1/4, de 3 octavos, ¿no? Esa configuración más o menos tiene ya un tipo de cimiento corrido ya reforzado, ¿no? Entiendo que para hacer un muro con albañilería, digamos, de ladrillos, ¿no? Si bien tenemos una cimentación con la profundidad que usted indica, también indica que hay un sobrecimiento sobre el cimiento ya específicamente, que es la que tiene generalmente el ancho de los ladrillos, ¿no? Sí, correcto. Como te mencionaba, generalmente la parte del cimiento en sí va enterrado en el terreno y sobre eso nace lo que es el sobrecimiento, una altura aproximadamente de 30 centímetros Bien. a 40. Va a depender del nivel de terreno a que podamos culminar nuestro nivel de piso terminado, y eso nos va a ayudar a proteger y de tal manera que el ladrillo no esté en contacto con el terreno, ¿no? Porque el tema del agente del suelo puede afectar al ladrillo directamente. Entonces, por eso que el sobrecimiento siempre queda del nivel de piso terminado a unos 20-30 centímetros, ¿no? Esa es la función de exitosa, ¿no? Qué interesante lo que usted menciona, que la parte del sobrecimiento que queda expuesta, porque hay una parte que está enterrada del sobrecimiento, correcto. la otra que queda expuesta en realidad protege, ¿no? A los ladrillos que van sobre ella, ¿no? En la primera hilada, segunda hilada, ¿no? Y los protege de la humedad también, de alguna inflorescencia. Sí, correcto. Sí, de alguna manera. Muchas veces, por tema ya netamente constructivo, a veces no se lleva bien esta parte que es importante, ¿no? Porque si evaluamos la parte del concreto versus el ladrillo es más propenso a que pueda dañar el tema de la humedad, las sales Así que es. pueda presentarse, ¿no? Entonces, es siempre recomendable en el tema del proceso constructivo ceñirse a lo que indica el plano estructural para que de esa manera podamos tener en cuenta y posteriormente pues no estemos con nuestras viviendas que al momento de construir lo vemos todo bonito, culminado, se inauguró, pasa 6 meses y de repente va apareciendo ciertas manchas en las paredes, en las partes inferiores, ¿no? Entonces, eso tiene que tenerse bastante cuidado. Y lo otro también importante, José, es el tema de ver qué tenemos en el perímetro, ¿no? De repente tenemos jardines en nuestros patios y eso también tener el cuidado debido para darle una impermeabilización a la parte del sobrecimiento, ¿no? Y de esa manera protegemos y de tal manera que ya el tema de la humedad va a ser mínimo o de repente pues ya desaparece, ¿no? No tengamos eso de que estar cierto tiempo, estar dándole mantenimiento a la parte, de la parte inferior
del muro, ¿no? Ingeniero, ¿qué tipo de mezcla o qué diseño de mezcla en promedio se utiliza para poder vaciarle a un concreto, digamos, a un cimiento corrido? Como te mencionaba, José, el tema del cimiento corrido, por lo general, tenemos cimiento corrido de concreto ciclópeo, ¿no? Donde interviene el hormigón, la piedra de zanja, ¿no? Pero ya si es el estudio nos manda a que tenga otras características, puede ser de concreto armado, ¿no? Y estamos hablando, dependiendo ya del tema del suelo, la resistencia que pueda tener. Concreto ciclópeo de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, o si nos vamos a la parte ya mejorada, de acuerdo al estudio de suelos que nos indique, puede ser pues a llegar a 175 hasta 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Muy bien, sí han habido análisis que he podido presenciar, ¿no?, de algunas estructuras de cimentaciones de concreto en donde ha arrojado pues 60 kilogramos por centímetro cuadrado en las pruebas, ¿no? Pruebas diamantinas, ¿no? Digo, caramba, ¿no? ¿Cómo pueden estar con esa cimentación, no? Sobre todo porque algunos encuentran ya en una edificación un primer piso hecho y dicen, caramba, quiero reforzar las columnas, quiero ver cómo está la estructura, quiero ver cómo están los cimientos. Y le hago la pregunta, ingeniero, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿puedo tener una cimentación la cual no conozco y nunca vi cómo la hicieron? ¿Y de ahí puedo hacer nacer una columna o empalmar para irme a más pisos? Es interesante tu pregunta, José, porque ahora con el tema que se nos viene, el fenómeno del niño, estamos en constante, pues, la tentativa que se vaya a presentar algún sismo de magnitudes como de repente se presentó en el 2007 en Ica. Entonces hay personas pues que han hecho autoconstrucción, ¿no? Y pues están preocupados por que si es que se hizo bien o no, o de repente pues se necesita hacer un reforzamiento de sus viviendas, ¿no? En ese sentido, lo recomendable es que acudan a un ingeniero estructural y el ingeniero estructural va a hacer una visita y verificar en qué condiciones están las estructuras de su vivienda, ¿no? En ese sentido, se puede luego del estudio hacer un tema de reforzamiento, ¿no? Donde que se evalúa el tema de la característica del concreto existente, dependiendo de la carga, que es lo que tú deseas, y porque tiene un motivo el tema de querer adicionar una columna, ¿no? O una estructura, ¿no? Porque de repente quiero aumentar más pisos o quiero reforzar porque inicialmente pues estuvo con un diseño de repente no de acuerdo a la normativa, entonces quiero ya proyectarme a querer tener una seguridad en mi vivienda. Entonces yo puedo realizar ello, pero previo a una evaluación de un especialista. Claro. Sí se puede, sí se puede. Excelente, muy bien. Vamos a recibir algunas llamadas, ingeniero. El programa es muy sintonizado, estamos a nivel nacional en todas las ciudades del Perú, autoconstruimos y pueden hacer sus llamadas al 251-9422, 467-4499, también a nuestro teléfono 940-800-800 para que el ingeniero Edwin Acuña Cifuentes, ingeniero civil de la UNI, pueda comentarnos y responder un poco las dudas que ustedes tienen acerca de la autoconstrucción en el tema de cimentaciones. Qué importante lo de las cimentaciones. Bueno, ingeniero, no puedo dejar de mencionar el tema que cuando hacemos una tasación de inmueble, por ejemplo, utilizamos las tablas y hay una parte donde tenemos que valorizar, bueno, desvalorizar en realidad el terreno, porque nos indica que son elementos sujetos a inversiones extra, ¿no? Y la primera que nos pide desvalorizar es cuando el terreno es arcilloso o arenoso. Después, en segundo, viene el tema de afloramiento rocoso. Y la que se lleva el premio de la desvalorización es la que tiene la napa freática alta. Ingeniero, tenemos que desvalorizar hasta 35% de valor del terreno, se va pero al piso. Exitosa. Yo le quiero preguntar, ¿qué significa esto de la napa freática alta? ¿Cómo es eso del agua que está abajo? Sí, José, lo que tú mencionas es cierto, ¿no? O sea, el suelo en sí, cuando se hace ya un estudio, o a veces también por la propia vivencia que tenemos de la zona donde quisiéramos comprar, podemos de repente detectar visualmente qué tipo de terreno, qué tipo de calidad de suelo a rasgos modos puede ser, ¿no? También podemos ver
ya con un estudio propiamente, que esos suelos de repente son de condiciones, como te mencionaba, bastante depende de la capacidad portante. Y los suelos que me mencionas son de capacidad portante bien reducidas y ello influye bastante en el tema de la parte económica, ¿no? Es justamente ahí donde que tú mencionas que se desvaloriza, porque justamente construir sobre ese tipo de terreno es una condición especial, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos una primera llamada. Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días, ¿qué Bueno. tal? Saluda a Rubens de Distrito de San Luis. Su consulta. Bueno, Una consulta, quería saber qué tanto se necesita en la cimentación para una zapata, digamos, para un terreno de 108 metros cuadrados. O sea, ¿qué se necesita en cuanto a la cimentación de las zapatas, ¿no? Se va en la parte delantera y trasera, ¿no? Para unos 3 pisos, 4 pisos, ¿no? muchas gracias, ingeniero. Sí, la pregunta, entiendo, es el tema de la zapata, ¿no? Quiero utilizar zapatos. Sí, el tema de qué tipo de estructura de cimentación utilizar va a depender del estudio de suelos, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Del tipo de suelo, va a depender del tipo de edificación que se vaya a construir, ¿no? Entonces, no es lo mismo construir para una edificación de vivienda que para un colegio o para niveles superiores de carga que vaya a soportar la edificación. Entonces, todo ello necesita un estudio previo de suelos, ¿no? Para poder indicar si con zapatas aisladas, excéntricas, puede corresponder a una estructura de 3 pisos, 4 pisos, como consulta el televidente, o requiere un estudio adicional, ¿no? Como conversamos hace un momento, ¿no? Se tiene que ver la característica del suelo que tiene, ¿no? Entonces, va a depender bastante de eso, si utilizo zapatas o otro tipo de cimentación, ¿no? Perfecto, muy bien, tenemos una segunda llamada. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, estamos con su llamada. Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Aló, buenos días. Buenos días, escuchamos su consulta. Mire, mi consulta es la siguiente. Quisiera saber el tipo de suelo es arenal y qué tipo de construcción de las columnas tiene que tener para una casa de un piso de 120 metros cuadrados. Muy bien, muchas gracias. José, mira, el tema de los suelos arenosos lo tenemos, por ejemplo, en la zona de La Molina, las zonas cercanas a las playas. Claro. Entonces, ahí el tema de la construcción, se necesita que toda la cimentación sea uniforme, ¿no? Entonces, y resista el tema de los posibles asentamientos que se vaya a presentar. Entonces, lo recomendable es que vaya zapatas con una cimentación armada para que pueda rigidizar y contrarrestar este tipo de suelos, ¿no? Un approx de la zapata, una dimensión, digamos, promedio, claro, hay que hacer el estudio, pero claro, aproximado. 1 metro cuadrado aproximadamente podría utilizarse para ese tipo de construcción. Es bastante amplia, ¿no? O sea, Sí. hablamos de un cubo de 1 Sí, metro cuadrado. 1 metro cuadrado, y la altura de zapata podríamos manejar en 60 centímetros, ¿no? Ya depende ya de la cantidad de pisos, que puede variar el área de la zapata, Claro. como también la altura propia de la zapata, ¿no? Ingeniero, ¿por qué a veces, en vez de cimentación corrida con las zanjas, por qué a veces hacen una platea de cimentación? Como si fuera una cancha, una losa de fulbito, pero gruesa, ¿no? Y sobre ello construyen, ¿no? ¿Por qué hacemos una platea de cimentación? Sí, el motivo de que se utilice una platea, bueno, es por tema de capacidad portante del suelo, cuando los suelos son de 0.7, 0.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien. Y también el otro motivo es de que cuando se hacen los diseños estructurales de la cimentación, salen como resultado zapatas, ¿no? Entonces, estas zapatas generalmente, cuando se hacen el diseño, abarcan casi más del 50% del área del terreno. Entonces, vamos a tener poco área de terreno del total de la superficie, ¿no? Bien. Entonces, en esos casos conviene mejor
hacer toda una platea de cimentación o conocido como losa de cimentación, ¿no? Ingeniero, qué buena explicación la que me está dando, ¿ah? Con respecto a las zapatas versus la platea, ¿no? Vamos a incidir en ello. Buenos días, buenos días. Está usted en Construyendo Cimientos para el Futuro. Bienvenido, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Hola, ¿me escucha? Sí, claro, claro. Muy bien. Gracias, muy amable. Tengo una pregunta para el ingeniero. Mire, ingeniero, yo tengo una casa construida en una avenida. La tierra es rocosa, tiene caliche. Han hecho una profundidad para las zapatas de 1,20 m. Entonces, yo he construido 2 pisos y lamentablemente por cuestiones de los cables de alta tensión del Electroperú, no pude concluir la construcción. En esa circunstancia ha venido un señor al lado de mi casa que había un terreno en venta. Él ha construido y ha dinamizado una piedra grande de tamaño oval que había junto a la casa. Se le comunicó que no hiciera eso porque iba a afectar la cimentación de mi casa, pero pese a que el municipio vino, le comunicó todo, él hizo caso omiso y dinamitó. Entonces en mi casa han aparecido fisuras como pintadas con un lápiz. Pero posteriormente, cuando él ha hecho 2 pisos, lo ha alquilado por 5 años a una financiera. Al cabo de ese tiempo ha vuelto a construir, entonces con la vibración que hacía en las losas que ha hecho 5 pisos, más o sea, esas pintaditas que habían en las paredes, en las vigas, en las columnas, se han hecho ya como fisuras. Pero que no son anchas, ¿no? Y han venido personal, digamos, técnico de la municipalidad, porque yo he recurrido ya. Y ahora ellos dicen que se haga un peritaje. Muchas gracias. Yo no sé si la casa corre riesgo porque yo ya hice la segunda losa, pero la tercera losa me queda inconclusa. Gracias. Hay años de terceros ahí, ¿no? Bueno. Sí, durante el proceso constructivo, José, tenemos 2 situaciones, ¿no? Una situación donde podemos encontrar nuestro terreno libre y las colindancias también de la misma forma. Entonces, ahí es, digamos, entre comillas, fácil para poder hacer una construcción, una edificación. Pero ¿qué pasa si tenemos en la colindancia, pues, como lo menciona el televidente, construcciones ya existentes o que van a nacer, ¿no? Entonces, van a afectar a los vecinos que ya están habitando. En este caso, pues, si ha habido alguna afectación de parte de la construcción aledaña, colindante, entonces tendría que ser una evaluación, ¿no? Y también, ¿no? Sí, un peritaje, sí. Y también, pues, dar las quejas al municipio, como parece, creo que haberlo realizado, ¿no? Pero por su parte también debería contratar un especialista para que haga una evaluación, ¿no? Y en función a eso pueda, digamos, evaluar respecto a lo que la municipalidad con sus inspectores pueda haber dado una opinión, y también de parte del propietario pueda también tener otro para que pueda, en función a ello, hacer la respectiva reclamo correspondiente, ¿no? Correspondiente. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué teléfono lo encontramos? José, en el 993-027-148. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, y aprovechando que el día de mañana es un día especial para todos los padres, quisiera saludar a todos los padres ingenieros, a todos los padres de acá de Radio Exitosa, y en especial pues a mi querido padre Melesio Acuña, quien ha sido pues parte de mi formación, ¿no? Muy bien, felicidades. Gracias, Muchas gracias. José.